Señor, te damos gracias en este día porque eres bueno, porque eres grande, porque eres perfecto. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás obrando. Damos gracias porque miramos tu mano. Damos gracias, Señor, por las maneras que te demuestras ser grande en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, porque tú contestas nuestras peticiones. Te adoramos porque nos escuchas. Te adoramos, Señor, porque no eres un Dios que tiene oídos, pero no escucha, que no tiene manos, que tiene manos, pero que no las puede usar, que tiene pies, pero no camina. Te damos gracias porque eres un Dios vivo, un Dios que escucha, que se mueve, que habla, un Dios de acción, un Dios que ha dejado una palabra para dejarnos entender y hablarnos día tras día. Damos gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, tomamos nuestro lugar esta noche y nos preparamos para la enseñanza de este día. Abrimos nuestras Biblias a Segunda de Samuel, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios y mirando lo que nos dice la palabra conforme a estas cosas que hemos visto. En 2 de Samuel capítulo 19 vamos a estar estudiando sobre lo que ha pasado con David. Miramos la semana pasada que David regresó al reino y le habló a Absalón con palabras muy fuertes y estudiamos todo eso. Y antes de seguir, quiero hacer un último punto de la semana pasada. La semana pasada miramos que lo que le pide, le exige, le demanda Joab a David es que tenga fuerza y que él se componga y que venga hacia el pueblo y le hable al pueblo de lo que había pasado. David estaba llorando por su hijo y miramos que Joab le pide que reciba fuerza. Y otro punto para agregarle a eso, líderes y personas que el Señor ha puesto sobre el encargo de personas que el Señor ha puesto sobre iglesias, sobre familias, los padres, los pastores, tienen una responsabilidad hacia las personas que están dirigiendo a ser personas que tienen un autocontrol de una disciplina y un control propio de sus emociones, especialmente delante de la gente que está dirigiendo. Es tan importante que nosotros entendamos que el Señor a nosotros nos deja como personas que estamos dirigiendo y aquí entre nosotros hay personas que están dirigiendo a niños, a hijos, esposos que dirigen a sus casas y todo lo demás y yo como pastor tengo que dirigir también esta iglesia. Y lo que le habla Joab a David la semana pasada, y lo que leímos en los primeros 8 versículos de 2 de Samuel 19, también va para ese grupo. Es tan importante entender que cuando somos líderes lo que se nos pide es grande. Y es de gran importancia de entender que si nosotros se nos ha puesto cargo sobre las cosas, no podemos tener excusas. No hay excusas de que estoy cansado. No hay excusas de que estoy estresado, que estoy deprimido, que estoy ansioso. Porque hay una gran responsabilidad sobre las personas que el Señor ha puesto para dirigir a cargar ese peso. El que no quiere el peso y el estrés de proveer por una familia, que no se case. El que no quiere el peso de cuidar de niños, pues que no los tenga. El que no tenga cuidado de la vida espiritual de otras personas, que no se haga pastor o que no quiera ser líder de la iglesia.
Porque al hacernos estas cosas, entendemos que ahora tengo una gran responsabilidad. Imagínense si mañana nos atacan y hoy estamos en un tiempo político muy extraño donde hay rumores de guerra contra Afganistán. Pero ¿qué pasaría si mañana el presidente de los Estados Unidos se pone a hablar a la nación y empieza a llorar como loco? Y decir, tengo mucho temor, porque no sé qué nos va a pasar, y qué pasa si nos gana Afganistán, y no sé, tengo mucho temor. ¿Qué vamos a decir nosotros de ese presidente? Vamos a decir, no, pues qué bueno que nos enseña sus emociones y qué bueno que nos deja ver cómo se siente, cómo lo admiro. O vamos a decir, qué hombre tan débil. Cuando la nación necesita que un líder sea fuerte, este se pone a llorar. Vamos a decir la segunda cosa. Es tan importante que nosotros entendamos lo que se le dice aquí a David. Se le dice también a todos nosotros que somos líderes en nuestras casas o en la iglesia. El cristiano que dice, el líder de la iglesia que dice, iba a hacerlo, pero es porque me cansé. Lo iba a hacer, pero se me olvidó. Iba a orar por ti, pero algo, no sé, me distraí. No vale. Porque una madre no le dice al hijo, te iba a dar de comer, pero estaba muy deprimido para darte de comer. Porque una madre que se pone deprimida entiende, aunque estoy deprimida, aunque esté ansioso, le tengo que dar de comer a este plebe. O a este niño, se me salió lo sinaloense. A este niño le tengo que dar de comer. Un padre entiende, aunque me sienta como me sienta y mis compañeros de trabajo me traten como me traten, yo tengo una responsabilidad a este hogar, a ir a ese trabajo, aunque lo que me espera no me gusta. Y no hay padre, al menos no un padre bueno, que se levanta llorando diciendo, es que tengo temores porque no entiendes lo que me hacen el trabajo a mí. Los compañeros de trabajo me tratan de esta manera. Porque un padre se levanta y se pone valiente y dice, ¿cómo te fue? Me fue bien, aunque le fue terrible. Hay una gran responsabilidad sobre nosotros cargar el peso que el Señor nos ha puesto y cargarlo con un control entendiendo, Él me sostiene, Él me carga, Él me da la fuerza, pero yo me tengo que ser fuerte también. Si yo me paro delante de ustedes, digo, es porque no sé si vamos a pagar la renta, no sé, estoy bien preocupado porque qué pasa si nos cierran y nos corren ahí, ¿dónde vamos a ir? Y estamos en un edificio y ahora no estamos. Y yo me empiezo a hacer, ustedes no se van a sentir con gozo, van a decir, no, pues mejor no. Si yo llego y estoy estresado de mi propia vida y les digo, ¿cómo puedo orar por ti? Me dicen, no, está bien, no ores por mí. Es tan importante que nosotros entendamos lo que se le dice a David, se nos dice a nosotros también. El Señor, cuando ora en el jardín de Getsemaní, no lo hace en frente de los 12 discípulos. Él se aleja. No lo hace en frente de Pedro, de Juan y de Santiago. Camina con esos tres, pero Él camina más allá. El Señor en su tiempo más débil no lo hace en frente de ellos, porque el Señor entendía, esto es delante de mi Padre y yo. Porque ¿qué iba a pasar? Si estos hombres apenas no pudieron velar una hora, ¿qué les iba a pasar si miraban a Jesús llorando, estresado y sudando como sangre? ¿Qué iban a decir? Si Él está estresado, yo ¿dónde voy a estar? Es gran responsabilidad entender que cuando estamos dirigiendo a la gente, tenemos que ser fuertes. Y que si estamos cansados, tenemos que empujar esos sentimientos y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque así es como glorificamos al Señor siendo líderes. El que quiere ser líder se va a tener que sacrificar y dar
todo. El que quiere ser padre, el que quiere ser madre, el que quiere ser esposo, esposa, se tiene que sacrificar, morir a sí mismo y serse fuerte. Porque si no lo hace, deja a la gente que lo está siguiendo confundido, como la gente aquí está confundida. Acaban de ganar una guerra y la gente camina como si perdieron. ¿Por qué? Porque el rey está ahí llorando porque su hijo murió. Joab no le dice no lo hagas. Joab lo dice no lo hagas tan público. Si leemos lo que dice, Joab no le está diciendo no lo hagas. Él solo dice, hey, te escuchan. Sé sabio. Que nos estresamos todos, sí. Que necesitamos que desahogarnos, sí. Pero hay que entender, no lo hacemos enfrente de cualquier persona. Y es tan importante, no hice este punto la semana pasada por el tiempo, pero es tan importante entender eso cuando leemos 1 de Samuel 19. También nos habla a nosotros de eso. Nosotros tenemos que hacernos fuertes también y esforzarnos en el Señor. Que es lo que le dice el Señor a Pablo en 2 de Corintios, cuando le dice, mi gracia es suficiente. Porque ¿qué iba a pasar si en cada letra escribe Pablo? Es porque no entiendes, porque tengo un dolor aquí, el Señor no me dice que no, sigan orando por mí porque me duele. ¿Qué iba a pasar? La gente iba a decir, no, pues este Pablo, pues qué chillón, siempre se queja. Todos tenemos problemas, Pablo. Y el Señor le dice, si uno lee en el griego, se da cuenta que el Señor dice, cállate, mi gracia es suficiente. Cállate, no ores por mí, no te lo voy a quitar, te va a doler toda la vida, pero cállate porque mi gracia es suficiente. ¿Y qué hace Pablo? Se calla, para de pedir oración por eso y sigue adelante. Ahora, no sé si el Señor nos ha dicho a nosotros, mi gracia es suficiente. Hay gente que se aplica eso y es una excusa para darse por vencido en su fe. Porque hay veces que el Señor nos exige que pidamos y sigamos pidiendo, porque nos dice Jesús, tenemos que tocar, tenemos que pedir, tenemos que buscar. Eso es fe. Y el que busca, el que toca y el que pide se le da, nos dice el Señor. Hay veces, hay situaciones donde el Señor nos dice, eres muy orgulloso, sígueme pidiendo. Eres muy orgulloso, sigue tocando. Eres muy orgulloso, sigue buscando. Y hay veces que nosotros, en nuestro orgullo, decimos, es porque el Señor me dijo, mi gracia es suficiente. Donde el Señor te está diciendo, sé humilde, sigue pidiendo. Y hay otras situaciones donde el Señor te dice, cállate, mi gracia es suficiente. Y nosotros en su palabra tenemos que buscar qué nos está pidiendo el Señor en esa situación. Pero es entender las dos cosas existen, no es solo decir, el Señor me dijo no una vez y no, pues ya me tengo que callar, no es eso. Pero entramos al estudio, versículo 9 en esta noche. Y leemos del 8 para el contexto y del 8 al 15 estaremos esta noche. Y nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, y cuando avisaron a todo el pueblo, diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Pero los de Israel habían huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardáis silencio respecto a restaurar al rey? Entonces el rey envió mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey?
a su casa. Sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois. ¿Por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Y decid a Amasa, no eres hueso mío y carne mía. Así haga Dios conmigo y aún más, si no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre, y enviaron palabra al rey diciendo: regresa tú y todos tus siervos. Volvió el rey luego hasta el Jordán, y llegó hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán. Entonces, leemos el 16, entonces Simei, hijo de Gera, el benjamita, que era de Bahurim, se dio prisa y diciendo con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Y lo que miramos aquí es David entra, se postra, empieza a hablar y ahora se va a dirigir hacia el pueblo. Y nos dice aquí que todo el pueblo vino delante del rey, pero los de Israel habían huido cada uno a su tienda. Y lo que estamos mirando, si se recuerdan conmigo, cuando Absalón toma poder, es la tribu de Judá, que es la tribu de David, que empieza a apoyar a Absalón, que eso es considerado Israel. Y nos dice, pero los de Israel habían huido cada uno a su tienda, porque ellos pensaban, David, quien ahora ha tomado el puesto de nuevo como rey, como nosotros fuimos los que apoyamos a Absalón, Absalón ya está muerto, ahora el rey va a venir contra nosotros. Ellos pensaban, David nos va a matar, nos va a atacar, so ellos huyeron de este lugar. Nos dice el 9, y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien ungimos nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardáis silencio respecto a restaurar al rey? ¿Qué es lo que se les está diciendo? Donde ellos empezaron a captar, decir, y entre ellos decirse, David nos había librado antes de los filisteos, y eso es nosotros ungimos a Absalón. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Vamos a ungir a David de nuevo? ¿Lo vamos a recibir de nuevo o no? ¿Qué vamos a hacer con este rey? ¿Qué va a hacer este rey con nosotros? Porque si David se levanta y dice: yo los quiero destruir, pues no iba a haber nada que iba a detener a David. Dice el 11, entonces el rey David envió mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa? Y lo que estaba pasando aquí, en este tiempo Israel es grandísimo, es como los no como los Estados Unidos, pero hay que suponer que es una tierra grande como los Estados Unidos con diferentes estados. Y hay que suponer que en vez de 50 hay 2 estados. En esos tiempos obviamente no había televisión, no había solamente un canal que lo podía poner sobre toda la tele y el rey iba a poder hablarle a todo el mundo. Lo que estaba pasando es el rey iba por tribu en tribu, hablándoles, diciéndoles: hey, ganamos, gracias por estar conmigo, y hacer la cosa política. Y todos mandaban a invitarlo, y cuando uno invitaba al rey, uno lo traía con regalos, música, con comida, sacrificios, era una fiesta. Viene el rey. Y los únicos que no habían puesto su invitación era Judá por temor.
Y manda decirles David a ellos, porque sois los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa, diciéndoles, yo soy de Judá, yo soy de ustedes, ustedes son mis paisanos más cercanos, porque es que de todos ustedes son los únicos, los últimos en no invitarme para atrás. Porque todos ya han escuchado mi palabra, es lo que les dice aquí David. Y dice el versículo 12, sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois, ¿por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Son mis paisanos, son mi gente. Y decida Amasa, no eres hueso mío y carne mía. Así haga Dios conmigo y aún más, si no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Ahora está poniendo el error que aquí hace David es esto. David después de escuchar, o David después de hacer un escándalo y que la gente se sintiera mal, David ahora tiene que hablarle a la gente. El problema que hace aquí David es que en vez de tener un mensaje de unión, ahora causa a él a través de esto división. Porque lo que ahora está haciendo David, primero lo hace con Absalón, ganan la guerra y él en vez de celebrar a los hombres que le ganaron la guerra, está llorando por el que causó la guerra. 1. 2. En vez de unir a todos y decir, somos una nación, estamos debajo de un rey, el Señor ha establecido este reino y el Señor estará con las 12 tribus para siempre. David se levanta, le dice, gracias, 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 gracias. Pero ustedes, ¿por qué? ¿Por qué no me aman? Ustedes son todo para mí. Estas 11 se sienten, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros que peleamos contigo, que estamos a tu lado, nosotros que no te traicionamos a nosotros, qué? Y el mensaje que ahora está trayendo David es un mensaje de división, no queriendo dividir, pero en queriendo acercarse a Judá, pues está haciendo al lado a esta gente, porque mira cómo está hablando. No le dice nada de esto a las otras tribus. Él está diciendo a la tribu de Judá, hueso mío, carne mía. Que el Señor me haga a mí y mucho más. Que el Señor me traiga maldición si yo no estoy con ustedes, en otras palabras. Y este es un problema porque la gente, pues la gente es la gente. Si yo le digo a un hermano, oh hermano, me caes bien, eres mi hermano favorito. Otro hermano va a decir, no, pues, si me quiere o no me quiere como quiere al hermano. Si yo digo, no, esta casa es mi casa favorita de toda la iglesia. Van a haber otros hermanos que dicen, no, pues lo invitaría, pero sé que no le gusta mi casa tanto. Y aunque lo que yo quise decir no fue, me gusta esta casa y la casa de los otros hermanos, odio, obviamente es así como se toma. Y es aquí lo que estamos mirando, que lo que causa, que lo que está haciendo David sigue haciendo errores de liderazgo. Porque de la misma manera que un padre no le va a decir a un hijo enfrente de todos, ojalá no le diga enfrente de nadie, pero especialmente enfrente de todos los hijos, no, tú eres mi hijo favorito. Porque los otros hijos van a decir, ok, pues dile a tu hijo favorito que te haga esto, que te haga lo otro, que pídele. No padre va a decir, ningún padre va a hacer eso, y es lo que está diciendo aquí David, porque ¿qué causa todo esto? Lo que causa y lo que va a causar va a ser pleitos. Y algo que es muy asombrante de todo esto, es que nosotros como seres humanos nos peleamos por todo. Por todo nos peleamos. Nosotros nos fijamos en todo.
en absolutamente todo. Nosotros queremos lo mejor para nosotros en todo. Si yo te digo a que comernos una dona, y hay que comernos la mitad, tú tomas una mitad, yo tomo la otra, y si yo corto la dona a la mitad, y todos sabemos que cuando se corta algo a la mitad, nunca es 50%, siempre es 60-40, y se siente como 70-30 el porcentaje. Pero uno sabe que uno siempre mira al pedazo más grande. Y uno naturalmente dice, no, pues yo quiero el pedazo más grande, aunque es mitad, mitad. Y la gente que dice, no, pues dame el pequeño, esa gente que es madura, está en dieta. Y es todo. Y lo que estamos mirando aquí, David, en vez de ser sabio en su liderazgo, está causando más problemas. Y nosotros aquí lo que tenemos que ver de aquí es que en el reino de Dios, en 2 de Samuel, en el tiempo de David, en el libro de Hechos y en la iglesia de 2021, es tan impresionante que que la iglesia sigue unida, porque nos peleamos por todo. Es tan impresionante que nosotros seguimos siendo unidos como iglesia, donde hay muchas cosas que nos causan que digamos comentarios, que nos comportemos de cierta manera, y es tan interesante que entre tanta cosa que nos pueda dividir, lo que nos une es Cristo. Al ver la iglesia, el cristiano tiene que llenarse de fe, entendiendo que el que nos sostiene, el que me tiene sostenido es Cristo. Y el que no deja que su iglesia sea consumida por pleitos y berrinches es el Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por la obra del Señor, la iglesia sería consumida por pleitos y comentarios que nosotros nos íbamos a hacer el uno al otro. Nos dice el 14, así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre, y enviaron palabra al rey diciendo, regresa tú y todos tus siervos. Volvió el rey y llegó hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán, que es una gran celebración. Pero en haciendo esto, David está aislando y poniendo al lado el resto del reino. Y nosotros lo que debemos de llevarnos de este mensaje es de que nosotros tenemos que entender que lo que causa que nosotros tengamos paz no es nuestro buen comportamiento. No es que nosotros nos portemos bien o mal, aunque obviamente hay que portarnos bien y hay que escoger el amor antes de escoger el enojo y todo eso. Pero tenemos que entender que lo que sostiene la paz en la iglesia no somos nosotros, es el Señor. Y porque es el Señor que sostiene la paz y mantiene la paz en la iglesia, nosotros no nos podemos llenar de orgullo, nosotros solamente nos tenemos que llenar de un corazón agradecido de adoración, porque si fuera de nosotros, como dice mi hermano, nosotros cada servicio nos estuviéramos agarrándonos del chongo, porque esa tentación está cada servicio. Y es tan importante entender que lo que mantiene la paz y el amor entre nosotros no es que nosotros tengamos cosas en común, no es que nosotros nos caiga bien el hermano o la hermana, es que nosotros tenemos a un Dios que está obrando en su iglesia. Por eso. Y que el Señor ha hecho una promesa de que nada ni nadie va a destruir su iglesia. La promesa que se le da a David, que su reino
del reino y que del Mesías, todo eso, no era porque David era un hombre bueno, no era porque David era un hombre con un gran corazón, no era porque David era grande, era porque el Señor entendía que iba a mandar a un Mesías y ese Mesías tenía que nacer de la línea de un rey y ese rey iba a ser David, que ya era escogido desde antemano. Cuando nosotros pensamos de la iglesia, tenemos que entender, tú no eres el héroe de la iglesia, no eres la superestrella de la iglesia. Tú eres un instrumento en la iglesia que el Señor está usando. Pero tú no eres la superestrella, no eres el actor principal, ni yo tampoco. El que está obrando y haciendo todo posible es el Espíritu Santo. Porque hasta en las semanas donde los miembros de la iglesia no están orando el uno por el otro, el Señor sigue obrando por medio y a través de su iglesia. Las semanas donde no oramos por el sermón de la semana y no oran por mí, el Señor sigue obrando. Cuando nosotros no pensamos en el uno y el otro, el Señor nos sigue sosteniendo. Es tan importante entender el que mantiene todo esto es el Señor, no el ser humano. Para terminar, les pido que volteen sus Biblias a Mateo 16, versículo 13. Y vamos a leer lo que le dice Jesús a Pedro y a sus discípulos al escuchar la confesión de Pedro. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios en estas cosas. Mateo 16, versículo 13 dice la palabra de Dios. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las partes del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Sobre esta confesión que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, esa es la piedra que habla Jesús. Yo voy a establecer mi iglesia. ¿Y qué dice de esta iglesia? ¿Dice es una iglesia perfecta? No. ¿Dice es una iglesia con gente amorosa y buenos sentimientos? No. Con una iglesia que la gente siempre está activa y nunca está floja? No. ¿Qué dice? Dice aquí Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diciéndonos que esto es una palabra a la ofensiva, porque no sé ustedes, pero yo nunca he visto las puertas atacando. Yo cuando entro a un lugar no me estoy cuidando de las puertas. Yo no me cuido de puertas. No hay nadie que tenga afuera un anuncio que diga, cuidado, hay puertas aquí. Hay anuncios de perros, hay anuncios de diferentes cosas. Hay anuncios, he visto anuncios donde dice no te cuides del perro, preocúpate del dueño. Hay advertencias de todo. No hay advertencias de puertas. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Señor es mi iglesia irá
por todos y por todo el mundo, se va a poner contra ella. Y hasta las puertas del infierno no va a detener la piedra de mi iglesia. ¿Cuál es la piedra de la iglesia? Que Cristo es el Señor. Si la iglesia predica ese mensaje, si la iglesia se sostiene en la piedra donde todo es edificado no en la alabanza, no en el programa de niños, no en el programa de adolescentes, todo es edificado en que Jesús es que es la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión todo es edificado. Y si nosotros edificamos sobre esa confesión, nada nos va a detener. Nada. Y es tan importante entender eso. Cuando nosotros pensemos de los pleitos que puedan causar en la iglesia, los pleitos que puedan venir, las cosas que puedan destruir nuestra iglesia, y hay muchas, pero nada va a detener la iglesia de Cristo, porque el Señor ha prometido, nada le pasará. Y otra cosa, para terminar, si uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra nos habla de que Jesús regresa. Y la palabra es muy clara por qué va a regresar Jesús. Y hay gente que se enfoca en que Jesús va a venir a destruir, a juzgar, y se crean todo un ministerio. Arréglate con el Señor, porque si no el Señor va a venir por ti cuando regrese. Y empiezan a maldecir a la gente. Pero la iglesia es muy claro por quién va a regresar Jesús. El Señor no va a regresar por el anticristo, no va a regresar por la bestia, no va a regresar por los ateos, por los musulmanes, no va a regresar por ellos, principalmente. El Señor va a regresar por su iglesia. Y si el Señor regresara por su iglesia, ¿qué nos dice eso? Que venga lo que venga, nada va a destruir su iglesia, porque el Señor ha prometido, yo regresaré por mi iglesia. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, como lo somos, si nosotros somos la novia de Cristo, ustedes piensan que el Padre dejará que la novia de su Hijo muera. No. Y aunque nosotros nos miremos y digamos qué novia tan fea y ridícula somos con nuestro pecado y todo lo que viene. Y por eso nosotros nos gozamos y nos apoyamos en la doctrina de la santificación. Que aunque me sienta ahorita que si en mis vestiduras de boda están arrugadas y manchadas y digo, no, pues, ¿cómo? Mi barba está horrible, no me he rasurado, me veo cansado, tengo ojeras y ¿cómo llegaré a esa boda? La promesa de Filipenses es segura y cierta. El Señor es fiel a terminar lo que Él ha empezado. Y nosotros somos su obra de arte. ¿Por qué? Porque somos la novia que se le presentará a su Hijo. Y porque somos la novia de su Hijo, el Señor va a sostenernos, santificarnos, para que cuando llegue el Señor nosotros estemos listos para ser presentados delante de Él. Hermanos, hay que no gloriarnos en nosotros mismos, hay que no gloriarnos en nuestras buenas ideas, en nuestros buenos sentimientos, en nuestras acciones, en lo que hago, en lo que estoy haciendo. Hay que gloriarnos que el que nos sostiene y el que nos promete que nuestra iglesia seguirá y nada se va a poner delante de nosotros es el Señor. Que cuando una oposición venga contra nuestra iglesia, nosotros tenemos que entender y preguntarnos, ¿está nuestra iglesia fundada? ¿Es la fundación de nuestra iglesia la roca que dice Jesús en Mateo 16? Y si la respuesta es sí, entonces nada nos va a detener, porque el Señor nos ha prometido eso. Hay que orar. Señor, te damos gracias en este día porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Te doy gracias, Señor, porque nos diriges en sabiduría, en poder.
Te pido, Señor, que nosotros aprendamos de tu palabra y nos apoyemos en ti, Señor, entendiendo que tú eres el que nos está dirigiendo siempre en todas las cosas. Te doy gracias, Señor, por la victoria, Señor, de nuestra hermana Claudia, Señor, por su testimonio. Te doy gracias, Señor, porque a través de ella y su historia, Señor, todos nosotros nos fuimos llenados de fe, de gozo, Señor, de felicidad, al escuchar la, 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 la misericordia, el favor que le enseñaste a ella, Señor. Y te damos gracias por esa victoria. Y te pido, Señor, que nos sigas dirigiendo. Te pido por esta nueva etapa de nuestra iglesia. Y te pido, Señor, que nos dirijas con entendimiento, que podamos ser la luz, Señor, donde vamos a ir. Y que nos uses, Señor, para salvar a la gente en esa comunidad. Doy gracias por estas cosas, doy gracias por mis hermanos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos despedidos y los miramos el domingo. Dios